bendiga, hermanas. Vamos a tener nuestro tema el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar con nuestro tema, así que vamos a orar. Padre bendito, gracias, Padre, por este día que nos concedes. Padre, porque nos has dado salud, Padre, pues, porque has cuidado nuestras vidas. Te pido que estés con cada una de mis hermanas, Padre, en sus hogares, que estés ayudándoles, Padre, para que puedan estar tranquilas, Padre, y puedan estar siendo de apoyo a sus esposos, Padre, de apoyo a sus hijos. Te pido por mis hermanos que tienen que salir a trabajar, Padre, tú los guardes, los lleves y traigas con bien, Padre. Permítenos, Padre, estar en este momento atentos a tu palabra, que seas tú el que hables a nuestros corazones, que podamos meditar en cada una de tus palabras, Padre, y así enfocarnos en buscar esa sabiduría que deseas que tus hijos tengan. Padre, te pido que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas en este momento que nos proponemos a meditar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Vamos a hablar acerca de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Vamos a estar viendo por un tiempo acerca de la sabiduría y estaremos basando nuestros estudios en el libro de Proverbios. Básicamente estaremos consultando algunos otros pasajes, pero principalmente tendremos en Proverbios. ¿Qué es la sabiduría? Si usted va a un diccionario, puede encontrar que la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Esa es la sabiduría que podemos definir en un diccionario. En otro diccionario usted también podría encontrar que la sabiduría es el conjunto de conocimientos adquiridos por la experiencia o por el estudio de un tema. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, encontramos qué es la sabiduría. Usted puede ir a Proverbios, capítulo 1, verso 7, si usted me acompaña con su vista. Dice Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio, la raíz de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, es el temor a Jehová. ¿Por qué dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Bueno, cuando uno cree en Dios, cuando uno se preocupa en conocer acerca de Dios, sus atributos, cuando uno ve cómo Dios ha interactuado con la humanidad a lo largo de la existencia del hombre, podemos conocer a un Dios que es, si bien es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, el creyente al estudiar se da cuenta que nadie puede escaparse de la justicia de Dios, porque la justicia también tiene que ver con su soberanía. Entonces Él ejecuta juicio contra aquellos que deciden actuar en contra de sus leyes, y no hay nadie que pueda escaparse del juicio de Dios. Cuando nosotros estudiamos a Dios y vemos cómo es Él, vemos que aparte de ser justo y ser amoroso y ser soberano, también Él es un Dios que actúa, dice, tardo para la ira y pronto para el contentamiento. No dice que no se aira, tarda en airarse, pero sí ha llegado momentos en que Dios ha tenido que actuar en contra de aquellos que se oponen a su voluntad y de forma muy dura. Ejemplos hay muchos en la Biblia. Podemos encontrar Sodoma y Gomorra, los cuales habían tomado sus decisiones fuera de las leyes de Dios y que no querían arrepentirse, y entonces vino sobre ellos un castigo tremendo. También tenemos la historia de Nínive, aquella gran ciudad, y aquel mensajero Jonás que fue y predicó a Nínive. Y entonces en aquella ocasión tuvieron oportunidad de arrepentirse y el pueblo escuchó y se arrepintió y se salvaron de la destrucción. Pero en otra ocasión ya no hicieron caso y sufrieron las consecuencias. El mismo pueblo de Israel ha sufrido las consecuencias
de un Dios que se aire en contra del pecado. Porque cuando hablamos de la ira de Dios, también tenemos que entender que la ira de Dios es justa y es santa. Entonces, el principio de la sabiduría radica en conocer a Dios. Y cuando lo conocemos, temblamos, porque sabemos cómo es nuestro Dios. Sabemos que si es amor, pero también es fuego consumidor. Y entonces, entendiendo quién es Jehová, nosotros debemos procurar andar en sus preceptos. Por eso dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si yo quiero ser un hombre sabio, entonces tengo que actuar de acorde a los marcos legales de nuestro Dios, de acorde a su voluntad. Dice la palabra de Dios también, si leemos un poco más adelante, ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 1 donde nos encontramos, pero versos 28 al 31, dice de la siguiente manera: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mis consejos y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Cuando el hombre entonces desecha la sabiduría de Dios y prefiere guiarse bajo su propia sabiduría o la sabiduría de cualquier otro hombre, entonces está arriesgándose a sufrir las consecuencias. Porque Dios se indigna ante el hombre o se enoja ante aquel que desprecia su sabiduría. Dicen, tuviste oportunidad de buscarme. Y todos tenemos oportunidad de buscar a Dios. Todo aquel que busca lo encontrará, porque Dios se manifiesta a aquel que le busca. Y entonces cuando nosotros estábamos sin Cristo, esa sabiduría espiritual estaba ajena a nosotros, no teníamos acceso a esa sabiduría espiritual. Pero cuando Cristo fue presentado y nosotros decidimos seguirle, entre las cosas, entre las bendiciones que recibimos, es de esa sabiduría que desciende de lo alto. Una sabiduría diferente a la que el mundo puede ofrecer. Una sabiduría basada en el conocimiento bíblico, basada en el pensamiento de Dios, no una sabiduría basada en razonamientos y experiencias humanas. El hombre ha sido insensato y ha demostrado ser insensato muchas veces. Podemos tener un ejemplo muy claro en las leyes que se estaban aprobando o lo que se estaba luchando hace algunos meses atrás, como por ejemplo se pedía la libertad de abortar, y sabemos que, para empezar, Dios dice que los niños son de Él y Él tiene un amor especial por estos niños porque están indefensos. También sabemos que las Escrituras nos dicen que la vida, el quitar la vida o dejar vida, solamente le corresponde a Dios. Él es el autor de la vida, el dueño de la vida. También la Biblia nos dice que nosotros somos sus criaturas, su creación. Nosotros como criaturas debiésemos consultar primero a Dios. Para Dios son muy importantes los hijos y Él nos insta a cuidar de los hijos, instruir a los hijos y protegerlos de todo peligro. No podríamos nosotros pasar por alto el consejo de Dios y optar por opciones como el aborto que van en contra de la voluntad de Dios. Esa es la insensatez del hombre, el cual no solamente ha atentado en contra de la vida de estos indefensos, sino que también atenta en contra del principio de la familia. Se ha enseñado mucho en contra de la familia en la actualidad, como por ejemplo, hablando del divorcio, hablando también de la unión libre y muchas otras enseñanzas acerca de la familia erróneas, erróneas en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, Romanos es muy claro, para mí es un pasaje predilecto para explicar esto. Dejaron a un lado la sabiduría de Dios, no consultaron a Dios y se fueron tras sus vanos razonamientos. La sabiduría que desciende de lo alto, eso es lo que realmente es sabiduría, porque no es sabiduría humana, sino que es sabiduría que desciende de Dios. Así que el principio de la sabiduría o la raíz de toda sabiduría siempre va a ser Dios, el temor a Jehová.
Cuando nosotros actuamos fuera del temor de Jehová, mostramos ser insensatos. Y podría ser que alguien diga, es que yo no soy insensato, tengo muchos conocimientos, carreras, doctorados, no sé, conocimiento humano. Pero la sabiduría que viene de lo alto supera todo conocimiento humano, porque el conocimiento humano es basado en la propia experiencia del hombre, mientras que la sabiduría divina procede de un ser infinitamente sabio y atemporal, o sea, conocedor de todos los tiempos. Así que la sabiduría más confiable es la de Dios, el que tiene mayor experiencia al fin y al cabo es Él. Si nosotros seguimos ahí en el libro de Proverbios, ahora en el capítulo 2, versos 4 al 6, dice de la siguiente manera: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nosotros debiésemos ocuparnos y preocuparnos en buscar esta sabiduría, la sabiduría de Dios. Porque si nosotros buscamos y la escudriñamos y la tenemos como un gran tesoro, porque acá dice la palabra, si como a plata la buscaremos, y no solamente la buscamos, sino que la escudriñamos, entonces entenderás el temor de Jehová. Pero mientras no busquemos, mientras que no escudriñemos, mientras que no meditemos en la palabra de Dios, el temor de Dios, el temor a Jehová no se nos revelará. No podremos entender qué es el temor a Jehová, porque el temor a Jehová es más que un concepto. Algunos han dicho que temer a Jehová es reverencia, y es correcto, hay que tener reverencia. Si nosotros nos lo tomamos de forma literal, como acostumbramos a interpretar, entonces el temor a Jehová es temblar ante la presencia de un ser sumamente poderoso. Cuando hablamos de temor a Jehová, también vamos descubriendo que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ese temor a Jehová no es basado en un miedo infundado, o no es basado en temer porque me van a dañar injustamente, sino que temo a un Dios todopoderoso, pero también me acerco a Él confiadamente porque sé que me ama. Entonces solamente aquel que escudriñe las Escrituras, solamente aquel que busca al Señor de corazón, entenderá lo que es el temor a Jehová. Y cuando tienen el temor a Jehová, entonces empezarán a vivir en sabiduría. Los insensatos, por su parte, desprecian todo esto. Los insensatos no buscan a Dios, los insensatos siguen en la vanidad de su pensamiento, quieren hacer su voluntad, no les importa si ofenden a Dios en alguno de sus conceptos. Así que nosotros debemos ser diligentes, es la palabra clave aquí. Debemos ser diligentes en buscar esa sabiduría. Y yo creo que ahora es el momento predilecto para buscar esa sabiduría. Tenemos tiempo, podemos buscar en la Biblia, podemos ponernos el propósito de estudiar un libro de la Biblia, de estar dándole todos los días versículo por versículo, meditando en su palabra. Herramientas hay muchas. En la actualidad con el internet usted puede accesar a muchas herramientas para que usted estudie algún verso o un libro completo de la palabra de Dios. Pero sobre todo, más que acumular conocimiento, es acumular experiencia, relación con Dios. En ese momento de estudio, usted se va a encontrar que Dios le habla en muchas ocasiones y entenderá que Dios le está hablando a usted. Y eso le fortalecerá, en ocasiones entristecerá al verse falto delante de Él, pero no una tristeza que destruya, sino que una tristeza que nos reta a cambiar y esforzarnos más. Debemos ser diligentes, y en esa diligencia de buscar a Dios, entonces hallaremos de recompensa esta sabiduría tan preciosa y tan valiosa. No así el insensato. La sabiduría se demuestra al tomar el consejo de Dios y hacer a un lado la prudencia humana. Cuando nosotros decimos ser sabios, lo debemos demostrar. Dice ahí mismo en Proverbios capítulo 3, verso 7.
No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ok, si usted dice ser sabio, sabia, lo que debe hacer es temer a Jehová. Y el temor a Jehová, como hemos venido diciendo, nos lleva a reconocer lo que está mal en nuestra vida, así que cambiaré aquellas cosas, me apartaré del mal. Eso es ser sabio, es tomar buenas decisiones. Ser necio nos llevaría a seguir en una vida obstinada de pecado. Por eso no podemos seguir siendo los mismos que éramos antes. Aquellos cristianos que dicen así soy y nadie me va a cambiar, están demostrando su necedad y no la sabiduría. Y yo creo, hermanos, que estamos para que cada día que pasa demostremos mayor sabiduría divina. Así que debemos buscarle con fuerza, con ánimo, debemos buscarle presto, pero también debemos tener esa presteza para obedecer a aquellas cosas que Dios nos está pidiendo. La sabiduría consiste en aborrecer el mal. Vamos a adelantar un poquito más en el capítulo 8, verso 13, aquí en Proverbios, donde estamos. 8:13 dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Repito, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Toda forma de mal, todo aquello que esté mal, todo aquello que no es agradable delante de Dios. Y entonces, entre esas cosas, la soberbia y la arrogancia. Muchas veces nos volvemos soberbios y arrogantes con el paso del tiempo. Mientras mejor seamos en algo, entonces nos vamos volviendo arrogantes si no sabemos controlarnos. O mientras mayor riqueza acumule, dicen que el dinero provee seguridad. Y muchas veces aquellas personas que tienen una vida cómoda gozan de tanta seguridad que menosprecian a aquellos que no tienen recursos. Entonces, si somos hombres sabios, tenemos que aprender a relacionarnos correctamente con todas las personas. No importa que yo tenga más o que yo tenga menos. Si yo soy sabio, estoy desechando el mal, no seré soberbio, dice la palabra de Dios, ni arrogante. Luego, también dicen, el mal camino, aquellas malas decisiones que tomamos, aquellas malas prácticas que adquirimos, y con el tiempo a veces nosotros podríamos preguntarnos qué tan mal podría ser hacer esto. Y algunas cuestiones con el paso del tiempo pues se van volviendo costumbre, se van haciendo tan habitual en el mundo que a veces algunos cristianos adoptamos esas costumbres. Por ejemplo, decíamos al inicio la unión libre. Es tan común que ahora los jóvenes decidan vivir un tiempo juntos y luego, si eso funciona, pues se casan. Esto es tan común que muchas veces jóvenes cristianos han adoptado esa práctica y deciden vivir un tiempo con su pareja y luego, si funciona, se casan. Y dicen, pues es que todo el mundo lo hace, yo no veo dónde está lo malo. Tomar esas decisiones nos hace ir por malos caminos. Aquellas personas también que deciden tener relaciones fuera del matrimonio, relaciones sexuales fuera del matrimonio, también muestran su insensatez y adquieren un mal camino. Así que el temor a Jehová es desechar el mal, la sabiduría es aborrecer. Y yo quiero que ustedes tengan atención a esa palabra, aborrecer. No solamente desaprobar, sino aborrecer. Y algo que aborrece uno le da náuseas. Algo que uno aborrece detesta, no quiere convivir con esto. Entonces, el mal camino nosotros lo debemos ver como algo despreciable. Esa es la palabra. Como algo que nos contamina. No debemos coquetear entonces con el mal camino. Esa es muestra de sabiduría. ¿Por qué? Porque el insensato vivirá en el pecado y cosechará entonces
la ira de Dios, porque la ira de Dios se levanta contra todo tipo de injusticia. Entonces el creyente no podría o no debería vivir así. Una persona sabia sabe cómo conducirse, entonces sabe cómo relacionarse. Una persona sabia busca honrar a Dios en todo momento, desechando el mal y andando por un buen camino. Dice ahí mismo 8:13, y la boca perversa aborrezco. Entonces vamos más ahí, lo que hemos mencionado ya en otra ocasión. La sabiduría se refleja tanto en el camino que vivo, también en cómo me comunico, en cómo me expreso. De tal forma que mi forma de hablar debe ser correcta delante de los hombres. La boca perversa, pero cuando hablamos de perversidad, no solamente hablamos de palabras antisonantes, sino también de mentira. Y eso es algo muy importante, porque como hemos visto ya en escuela dominical, Satanás es el padre de toda mentira. Y si nosotros somos partícipes de la mentira, entonces Satanás está haciendo su obra en nosotros y estamos prestando nuestra boca a todo tipo de perversidad. Por más que digamos que es una mentira piadosa, mentira es mentira. Entonces, perversidad nos lleva a este tipo de cosas. Cuando hablamos de perversidad, también hablamos de mentira, pero también hablamos mal de la gente. Esa es otra cosa. El acusador es uno de los nombres o títulos que se le da a Satanás, y es aquel que se la pasa hablando mal de los hijos de Dios y demostrando ante el Padre que los hijos de Dios fallan. Nosotros como creyentes debemos tener mucho cuidado entonces también en nuestra forma en que nos expresamos de los demás. Todo esto es sabiduría. Esto es la sabiduría o el principio de ser hombres y mujeres sabios. Yo creo que todos nosotros queremos ser conocidos por ser sabios. Así que como primera lección en cuanto a la sabiduría, podemos empezar por ahí. Busquemos y practiquemos la sabiduría que desciende de Dios. Persigamos conocerle con esfuerzo, con presteza. No solamente estudiemos y acumulemos conocimientos, sino que también practiquemos ese conocimiento. Nosotros debemos buscar en todo momento entonces vivir conforme a la voluntad de Dios, teniendo cuidado en cómo nos relacionamos, teniendo cuidado en cómo hablamos, y mantener entonces una comunicación correcta, quitando todo tipo de perversidad y todo tipo de pecado. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Qué beneficios trae esa sabiduría? La sabiduría de lo alto trae grandes beneficios a la vida del creyente. Lo vamos a estar viendo la próxima semana, si Dios nos presta vida. Pero entonces recordemos que nuestra sabiduría debe ser demostrada y que nuestra sabiduría tiene que ser basada en Dios. Todo consejo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos consuelas en medio de las aflicciones, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos orientas en todo momento, nos permites descubrir tu voluntad a través de tu palabra. Padre, gracias porque la sabiduría que podemos tener o lleguemos a tener, sabemos que es producto de nuestra relación contigo. Gracias porque has tenido a bien compartirnos de tu sabiduría y que permites que día a día, Padre, tengamos la oportunidad de componer aquellas cosas que hemos hecho mal. Que cada día que tú nos prestas de vida, Padre, sabemos que podemos esforzarnos para ser mejores hijos tuyos y así, Padre, ser de buen testimonio a los demás. Te pido que nos guíes, Padre, al conocimiento, a adquirir ese conocimiento santo, Padre, y sobre todo guíanos, Padre, a poder expresar ese conocimiento no tan solo con nuestra lengua, Padre, sino expresarlo también en los hábitos, en nuestras formas de vida. Padre, te pido por cada una de mis hermanas, Padre, que están escuchando el tema, aquellos hermanos que van a escuchar, tú trabajes en sus vidas, Padre, para que ellos sean confrontados y retados a vivir una vida de sabiduría,
una vida pero de sabiduría no humana, sino de la sabiduría que desciende de ti, Padre. Gracias por tu amor y misericordia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me gustó que nos hayan acompañado. Nos vemos mañana, primeramente Dios, en el culto de oración. Recuerden, estamos estudiando el Evangelio según San Juan.